Hola, bienvenidos a otro vídeo del canal KME. En el episodio de hoy os hablaré del combustible E10. Se trata de un nuevo combustible que está disponible en las gasolineras de Polonia desde hace unas semanas. Ustedes preguntan, ¿se puede repostar con este combustible? ¿Tiene efectos nocivos para los vehículos? He recibido muchas preguntas sobre este carburante, así que he decidido hacer algunas pruebas utilizando como ejemplo nuestro coche de empresa, un Ford Fiesta con motor 1.0 EcoBoost. Pero antes de llegar a esas pruebas, os contaré mi opinión sobre qué es este combustible. El combustible E10 no es más que el combustible normal 98, que contiene un máximo de un 10% de biocomponentes por litro de combustible. En este caso se trata de alcohol. ¿Es mejor que el carburante normal? No, no lo es, porque E10% no es tan calorífico como el carburante 98. Es algo que arderá, pero no nos dará exactamente la misma energía que el carburante 98 puro. En este caso, por tanto, el coche rendirá un poco menos, lo que significa que también quemará un poco más para la misma distancia recorrida con ese carburante. Además, tiene muchos otros efectos negativos. Como sabes, el alcohol absorbe la humedad y aquí tenemos una concentración pequeña porque es del 10%, pero siempre es algo. En los coches que se utilizan con menos frecuencia, de vez en cuando esta humedad se acumula en el depósito, en los conductos de combustible, en los coches viejos, en los carburadores, en los depósitos, en los dispositivos K-Jetronic, lo que puede provocar la corrosión de estos elementos y al cabo de un tiempo su ineficacia o incluso su avería manifestada por el hecho de que el coche pierde potencia o tiene problemas para arrancar. Aquí le he presentado varios dispositivos de este tipo. Aquí tenemos un carburador, un Weber en este caso. Este es un componente al que no le gusta la humedad. Hay muchos componentes mecánicos muy precisos y exactos que, si se corroen, dejarán de funcionar como deberían. Lo mismo ocurre con la bomba eléctrica de combustible sumergida en el depósito. Si se corroe su ánima, el motor eléctrico de esta bomba se sobrecargará, habrá agarrotamiento, menor rendimiento, menor presión, en consecuencia se agarrotará y el coche no podrá arrancar. El siguiente elemento que tenemos es la barra de inyección con los aspersores. Y aquí también, si hay humedad en este combustible, si hay esta agua todo el tiempo, estará circulando en este circuito y el coche se utilizará con menos frecuencia que, digamos, todos los días, una vez a la semana, una vez un par de veces al mes, el fallo también puede ocurrir, porque estos inyectores inicialmente perderán su rendimiento. En un momento dado puede haber problemas para arrancar con el motor frío. Como consecuencia de un uso prolongado, habrá un problema de arranque completo de este coche. Lo mismo ocurrió hace unos años cuando salieron al mercado los biocomponentes en el combustible diésel. Llevo muchos años reparando y revisando motores diésel y sistemas de inyección de combustible, y cuando los combustibles con biocomponentes aparecieron en las estaciones, en mi negocio hubo más pedidos de reparación de sistemas de combustible. Y aquí, como si fuera análogo a lo que estoy diciendo, la humedad en este combustible causó agarrotamientos, corrosión de inyectores, bombas de inyección, bombas de alta presión, inyectores de bomba, y esto en varios coches. Al principio, ese primer síntoma se daba en coches que se usaban con menos frecuencia, es decir, máquinas de construcción, máquinas agrícolas, donde, digamos, se curan durante el invierno, se usan poco. Y aquí en la agricultura, aprovechando las subvenciones quizá por hectárea de terreno, es obligatorio comprar combustible con biocomponentes añadidos. Y por eso, a día de hoy, antes al menos de la temporada de cosecha, muchos agricultores nos traen bombas de combustible de cosechadoras, de tractores que utilizan en verano, con el síntoma de que no pueden arrancar estas máquinas. La razón es que la humedad de este combustible se deposita en las piezas de precisión de estos componentes, esto corroe y con el tiempo, es decir, semanas, meses, esta corrosión aumenta y cuando alguien quiere arrancar una determinada máquina o motor, tiene problemas. Entonces, cuando más se necesita, descubre que no puede utilizarlo.
Y aquí por analogía, tomando como ejemplo el combustible E10, creo que será similar. En los coches que se utilizan con frecuencia puede que este problema no sea tan evidente de entrada, pero en los coches que se utilizan con poca frecuencia y los repostamos con combustible E10, este problema progresará. No se manifestará, por supuesto, de una semana a otra, de un mes a otro. Tardará 6 meses, un año. Pero este desgaste de los componentes del carburante será sin duda más rápido. Esta erosión dentro de ellos progresará más rápido que con el combustible E10 normal. En cuanto a las prestaciones del coche, tampoco serán mejores, porque ese 10% de alcohol que hay en el carburante no tiene la energía si el propio carburante, 98 o 95. Usted dirá que los combustibles deportivos, algunos se basan en el alcohol. Sí, pero esa no es la concentración, porque los combustibles deportivos, para obtener más potencia del motor, su rendimiento, esa concentración tiene que ser superior al 30%. Además, entonces, el sistema de combustible se pone muy servicial. Usted tiene que mantener este coche hábilmente. Después del uso de combustible deportivo, el combustible tiene que ser bombeado, tiene que ser repostado con combustible normal, los componentes tienen que ser limpiados, por lo que es muy intensivo en mantenimiento. De esto se encargan servicios profesionales, mecánicos profesionales que saben cómo hacerlo. Pero es difícil para ti, como usuario normal de un coche, bombear ese combustible y echarte combustible sin biocomponentes cada vez que lo conduces, volver al taller. Esto es muy difícil, incluso inviable en estas condiciones de garaje, y peligroso, porque este combustible que se evapora o se derrama en algún lugar puede causar irritación, por ejemplo en la piel, y en el peor de los casos incluso provocar un incendio del coche y del edificio. Así que no recomiendo este tipo de operaciones. Por lo demás, en lo que respecta a la combustión de este combustible en el coche, comparando la misma distancia recorrida con combustible E10 y 98 sobre la base de mi propia experiencia con nuestro coche de empresa, he llegado a la conclusión de que un coche repostado con E10 quema un tanto por ciento más que uno repostado con ENIN. Esto se debe precisamente al hecho de que hay menos energía en el combustible. Para conducir el coche a una velocidad similar hay que pisar un poco más el acelerador y esto quema más de este combustible. La misma analogía se aplica a los motores deportivos que funcionan con combustible con alcohol añadido. Aparte del hecho de que tiene propiedades antidetonantes, podemos acelerar el encendido, pero tenemos que suministrar al motor al mismo tiempo una mayor cantidad de este combustible que si condujéramos con combustible ordinario o el combustible de 100 octanos disponible en Shell. Así que aquí no está tan claro que obtengamos más potencia del motor con la misma cantidad de combustible. Cuando conducimos, afinamos un coche con combustible E85 y he tenido el placer de afinar varios coches de drift. Tenemos que suministrar al motor alrededor de un 30-35% más de combustible que si lo afinamos con combustible normal. Así que aquí, con una concentración del 10%, no solo no conseguimos nada, porque el motor no acelerará automáticamente el encendido, no añadirá automáticamente más combustible, sino que esta concentración es demasiado baja. Para obtener algo de los parámetros de nuestro coche, tendríamos que tener esta concentración del 30% como mínimo, y para que fuera satisfactoria y perceptible, tendría que ser del 60-80%. Pero eso, a su vez, hace que nuestro sistema de combustible y nuestro coche sean muy útiles. Lo que un usuario corriente que utiliza el coche a diario para desplazarse o prestar algún servicio con él no puede permitirse. Simplemente tiene que subirse al coche, arrancarlo y marcharse cuando lo necesite. En el deporte, cuando este coche es manejado por varias personas, esto es perfectamente factible, pero es, como he dicho, muy caro y requiere mucha mano de obra. ¿A dónde quiero llegar? Me gustaría resumirlo diciendo que hay muchos más de estos efectos negativos en este combustible que beneficios por usarlo. Por supuesto, el mundo moderno, el mundo actual, está rodeado de este tipo de ecosistemas. Tiene que ser biocomponente porque eso es más ecológico. Alguien lo ha contado, a alguien se le ha ocurrido hacerlo así, pero el alcohol que se añade al combustible se hace a partir de plantas. Tal vez de cereales o de remolacha, tal vez de alguna otra forma también, pero generalmente es de origen vegetal.
y por supuesto puede ser biológico. Sin embargo, para producir este grano, es decir, para sembrar, cosechar y procesar, también se necesita mucha energía. Para sembrar un campo, lo primero que hay que hacer es ararlo, cultivarlo, y esto probablemente lo hará un tractor diésel quemando combustible diésel normal. Después, para hacer crecer ese grano, hay que utilizar fertilizantes que también parecen proceder de diversos procesos químicos. Después, para cosechar ese grano, tienes que hacer funcionar una cosechadora que también funciona con un motor diésel y quema una masa de combustible negro. La siguiente etapa es entregar este grano u otras plantas de forma diferente a alguna fábrica o empresa que procese una tonelada de alcohol. Y para esto también se necesita mucha energía del motor, probablemente diésel, porque será un gran tractor con remolques o un camión el que lo lleve. Al final, durante el proceso de destilación, también se necesita mucha energía térmica. Esta procederá del gas, del carbón o simplemente de la electricidad, que en Polonia se genera en gran parte a partir del carbón. Así que no sé a qué escala se produce, pero si tuviéramos que calcular la huella de carbono, creo que el 10% de contenido de alcohol en el combustible no es tan respetuoso con el medio ambiente como podría parecer. Este combustible no es un 10% más respetuoso con el medio ambiente, con estos biocomponentes de lo que sería en su forma bruta refinada a partir del crudo. Este es un comentario. El segundo comentario es que, como ya habrán observado, este combustible con biocomponentes no es en absoluto más barato que el combustible normal. Es unos céntimos más caro que el combustible de antes. Lo que también puede indicar que estos biocomponentes no son en absoluto tan ecológicos ni tan baratos. Al mismo tiempo que Polonia añadía hasta un 10% de alcohol al combustible, Suecia bajaba el umbral del 10 a un máximo del 6%. Así que ya se han dado cuenta de que es económicamente injustificable producir estos biocomponentes. Además, deben de haber calculado que la huella de carbono y la proporción de estas sustancias nocivas es mayor de lo que se traduciría en este rendimiento medioambiental. Por supuesto, hoy en día se ejerce una fuerte presión en este sentido. Se nos educa mucho en que todo debe ser ecológico. Sin embargo, como han visto, en esta Europa no se salvará el mundo entero. Y creo que aquí es donde hay que mantener el sentido común. ¿A dónde quiero llegar? Analizando, como he dicho antes, refiriéndome al gasóleo, ahora al e-fuel. El único combustible que no contiene biocomponentes es el GLP, que también conozco muy bien. Es, en mi opinión, el combustible más ecológico para los tiempos que corren. El más económico también aquí es el que menos dañará sus carteras. Podrás recorrer casi el doble de kilómetros por la misma cantidad de dinero. La instalación de gas que ponga en su coche se amortizará al cabo de unos meses, incluso sin conducir cientos de miles al año. El combustible GLP es un derivado del refinado del petróleo, por lo que podría decirse que se produce de la forma más ecológica posible. Es un residuo que se reutiliza, que se quema. La combustión de este combustible produce la menor cantidad de sustancias nocivas y una ventaja adicional es que su precio es lo suficientemente bajo como para que podamos permitirnos recorrer el doble de kilómetros que con combustible ordinario. Muchas gracias por su atención. Espero que mi historia sobre el nuevo combustible les resulte útil. Nos vemos en el próximo episodio de Gas. Hasta la próxima.